Hermanos y amigos, sean todos totalmente bienvenidos a la radio Cristo Mi Fortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Le doy las gracias a Dios, primeramente que nada, por este hermoso privilegio que me da de poder estar con cada uno de ustedes hoy en esta hermosa tarde. Amados hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el tema que es el siguiente: razones por la cual soy miembro de la Iglesia de Cristo. Ese es el tema, amados hermanos, que estaremos disertando hoy en esta hermosa tarde. Razones por la cual soy miembro de la Iglesia de Cristo. A lo mejor, amados hermanos y amigos, a usted les sonará un poco extraño este tema, pero déjenme decirles algo muy importante. Iglesias en el mundo entero hay muchas, pero no todas las iglesias fueron establecidas por el Hijo de Dios. La mayoría de nosotros que no crecimos en la iglesia, tenemos diferentes razones por las cuales nos hicimos miembros de la iglesia. Algunos de nosotros conocimos el Evangelio gracias a un amigo, a un miembro de nuestra familia. Otros gracias a la ayuda desconocida. Pero sin importar quién fue el que nos ayudó a conocer la verdad del Evangelio, todos tenemos diferentes razones por las cuales obedecemos el Evangelio y nos hicimos miembros de la Iglesia de Cristo. En esta lección, amados hermanos, en este mensaje, vamos a ver algunas razones por las cuales soy miembro de la Iglesia de Cristo. Y el primer punto, amados hermanos, que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, les animo, amados hermanos, que tome nota, que agarre un cuaderno, un lápiz, un lapicero, una pluma, lo que usted tenga a la mano, y anote los pasajes para que usted mismo, cuando usted tenga tiempo, usted personalmente se pueda dar cuenta cuál es la razón por la cual que usted y yo somos miembros o somos parte de la Iglesia de Cristo. Y este es el primer punto, amados hermanos. ¿Por qué fue fundada por un constructor bíblico? Esto es Cristo. En comparación con el mundo denominacional, nadie puede decir en toda la honestidad que fueron fundadas por Cristo. Algunos tratan de argumentar y hasta tratan de trazar una línea en sucesión hasta Cristo. Pero no funciona. Todas han sido fundadas por hombres y tienen un origen humano. Con tanta diferencia, hermanos, entre doctrina y prácticas, es imposible que todas estén correctas y hayan sido fundadas por Cristo. En esta ocasión, en esta hermosa tarde, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que vayamos a la palabra de Dios y miremos que sea ella quien nos dé la respuesta. Y dice así la palabra de Dios allá en los Evangelios, en Mateo capítulo 16, en el verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Ninguna iglesia, hermanos, puede decir que es bíblica a menos que haya sido fundada por Cristo. Por lo tanto, grupos como los mormones, testigos de Jehová, católicos, etcétera, etcétera, son totalmente de origen humano. ¿Por qué? Con un poco de estudio podemos saber el año, lugar y la fecha y por quiénes fueron fundadas estas iglesias. Porque Cristo es el fundador de solo una iglesia. Como ya vimos en Mateo capítulo 16, en el verso 18, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esas son, ¿cuántas? Él dijo que edificaría mi iglesia. Él dijo, amados hermanos, solamente una. No dijo dos, no dijo tres,
No dijo 4, como millares de nombres de iglesias que hay sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo enseñó, amados hermanos, que solamente existe un cuerpo. Y si vamos a la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 4, en el verso 4 dice la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y allá en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El apóstol Pablo también nos dice que el cuerpo al que él se refiere es la iglesia, hablando acerca del Padre, con referencia al Hijo. Note lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, en el verso 22 al 23, nos dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos otro pasaje también, 1 Corintios capítulo 12, en el verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No hay dos cuerpos de Cristo. No hay 3 cuerpos, no hay 4, no hay muchos cuerpos, es un solo cuerpo. Pero muchos, amados hermanos, hacen énfasis a este pasaje. A este pasaje donde dicen: por lo tanto podemos ver que el cuerpo es la iglesia. Y como Jesús es la cabeza, hermanos, y cada cuerpo solo tiene una cabeza, lo que vemos es que solo puede haber una verdadera iglesia. Muchos predicadores denominacionales, en un intento por justificarse a sí mismo y sus grupos religiosos, pervierten 1 Corintios capítulo 12 en el verso 20 al decir que los muchos miembros son las diferentes denominaciones y que todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Comentarios como esos dan ganas y de verdad me irritan. El decir que el evangelio puro que predicamos es el mismo que la doctrina diabólica del grupo, como los mormones, que dicen que un día van a ser dioses, como nuestro Dios todopoderoso es lo más cerca al blasfemar con estas palabras, y que se puede llegar. Pero si analizamos, hermanos, la figura de la vid y el pámpano, vemos otra manera de explicar 1 Corintios capítulo 12 en el verso 20. Y quiero invitarles a que vayamos allá a los evangelios en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el verso 1 al 6 dice la palabra de Dios allá en los evangelios, hablando Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Aquí vemos, amados hermanos, lo que dice en verdad la palabra de Dios. Amigos, aquí solo tenemos una simple pregunta: ¿le está Cristo hablando a iglesias o a individuos?
En este pasaje noten, si yo no pertenezco en él, seré echado al fuego. Y sabemos bien a lo que se refiere. Esa es una de las razones por las cuales que yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, porque es su cuerpo y ella permanezco en él. Y esa es la razón por la cual, tercer punto, amados hermanos, porque fue fundada en el cimiento bíblico. Miramos lo que dice en Mateo capítulo 7. Leemos de los tipos de cimientos en el cual el hombre construye. Mateo capítulo 7, en el verso 24 al 27 dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos ver, hermanos, que dependiendo de lo que está hecho, tu cimiento nos dirá qué tan fuerte es la casa. El cimiento de la Iglesia de Cristo es el Señor. Él es la roca. El cimiento de la Iglesia es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted quita ese cimiento, todo se viene abajo, todo se va a destruir. No tendrá ningún fundamento para ello. Así es que, amados hermanos, hagámonos esa pregunta hoy en esta tarde. Razones por la cual yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Porque el único fundador es Cristo. Aquellos que creen que Jesús es creación de Dios y que Dios Padre habitó en él, su casa está fundada sobre arena. En cuanto demuestra que esa es falsa doctrina, aquellos que creen que así muchas veces ya no quieren hablar con usted. Si es falso, maestro, que ha sido probado, que está en error, dejan de estudiar con usted. Porque es más avergonzante admitir que estaban errados y prefieren ver si el día del juicio de Dios los perdona que cambiar. Note lo que dice allá la palabra de Dios en Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 3 en el verso 11 dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Allá la palabra de Dios del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 en el verso 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como podemos ver, amados hermanos, lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Después de ver las evidencias bíblicas en este tema, ¿por qué es que muchos prefieren ser miembros de iglesias que dicen que su cimiento es Pedro? Y un hombre que es una sola noche negó conocer a Jesús 3 veces. O de una iglesia que su fundador es Carlos Russler, un hombre que decía saber más que Cristo. Jesús dijo con referencia al fin
Note lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo 24. Mateo 24, capítulo 24, verso 36, dice allá la palabra de Dios: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Lucas dice también allá en el capítulo 6, en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta es una de las razones por las cuales debemos de pensar claramente. Si en verdad Jesús, hermanos, es el único cimiento que usted pueda confiar. Jesús no sabía, pero Carlos Russell sí. En el año 1914 fue lo que dijo, y amigos, estamos en el año 2015 y el reloj sigue en su marcha. Yo quiero ser miembro de la Iglesia de Cristo, que su único fundador es Cristo. Cuarto punto. Porque tiene a la Biblia como su único credo, confesión de fe o manual. ¿Cómo puede la gente decir que siguen a Dios cuando usan un credo diferente? Cuando usan un credo humano como guía. Las Escrituras dicen que todo lo que necesitamos para vivir en esta vida conforme a Dios manda y cómo obtener la vida venidera ha sido revelada a nosotros de una vez por todas. Y ya no hay más revelaciones como muchos grupos religiosos dicen. Dicen que anoche le reveló Dios tal cosa, o que anteriormente les había revelado, o que tuve un sueño. Esa es doctrina falsa. Note lo que dice la palabra de Dios allá en segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 2 al 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note lo que dice ahí el pasaje, amados hermanos. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Credos humanos nos enseñan a vivir de acuerdo a los principios humanos, pero nos condenan. Note lo que dice ya Apocalipsis capítulo 22 en el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La palabra de Dios. Sabemos que esta advertencia tiene como referencia únicamente el libro de Apocalipsis. Pero no es el único lugar en donde aparece. Allá vamos a ir, amados hermanos, allá en Deuteronomios, en el capítulo 4, en el verso 2 dice: no añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio capítulo 12, en el verso 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y otro pasaje, amados hermanos, que encontramos en la palabra de Dios es allá en Proverbios capítulo 30, en el verso 5 y 6, que dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si bien es cierto, Dios deja bien claro, amados hermanos, no necesita de nuestra ayuda
no le añadamos a su palabra. Las tales revelaciones de estos últimos días no son necesarias, ya que Judas 3 nos dice que la fe así ha sido dada una vez a los santos. La iglesia de los primeros siglos usaban solamente la Biblia como su guía o reglamento de fe. Si es que debemos de seguir su ejemplo, debemos de hacer lo mismo. Ahora la iglesia de Cristo hace exactamente eso. Y es por eso, amados hermanos, que soy un miembro de ella. Si un credo humano contiene más que la Biblia, contiene demasiado. Si contiene menos que la Biblia, contiene muy poco. Si contiene lo mismo que la Biblia, no lo necesitamos, pues tenemos la Biblia. Punto número 5. Porque enseña que el reino ha sido establecido y Cristo ya está reinando. Hermanos y amigos, existen predicadores denominacionales que enseñan que en el futuro, cuando regrese el Señor, establecerá su reino y comenzará su reinado por 1000 años. ¿Dónde está eso? En esta teoría se le conoce como premilenial. No conozco todos y cada uno de los argumentos de esta teoría, pero uno de los argumentos es que el reino del Señor no ha sido establecido aún. Veamos algunas escrituras que hablan acerca del establecimiento del reino. Vayamos allá a Mateo capítulo 3 y vamos a dejar que la palabra de Dios hable a nosotros. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miramos también otro pasaje, también allá en Marcos capítulo 1, en el verso 14 y 15, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Otro pasaje también, amados hermanos, es el de Marcos capítulo 9 en el verso 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Como podemos ver, amados hermanos, amigos, yo no seré la persona más inteligente. No soy una persona de gran escuela, pero una cosa sí sé. Sé lo que las palabras se ha acercado quieren decir. Nuevamente, después que Juan fue encarcelado, el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. De nuevo, amigos, ¿qué es lo que quiere decir se ha acercado? Quiero que noten el siguiente versículo, el cual le da un tremendo golpe a esta teoría. Una vez más, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 en el verso 1 dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Palabra de Dios. Aquí podemos notar cómo es que el reino de Dios se ha acercado. Porque fue el Señor que dijo que solo algunos no morirían antes de ver el reino venido con poder. Recordemos que Judas nunca vio ese glorioso momento, el establecimiento del reino de Dios. Pero lo que quiero que vean cuidadosamente en este verso es, cuando dice algunos, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lo que yo sé
es que el último apóstol en morir fue Juan. Y eso pasó hace poco más de 2000 y tantos años. Me es difícil creer que hay gente que aún está a la expectativa por algo que sucedió hace tanto tiempo en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, ahí leemos que los apóstoles recibieron poder desde lo alto. Y Pedro predicó por primera vez el primer mensaje para salvación. Por primera vez al Cristo resucitado. Y la iglesia, el reino estaba siendo predicado por los apóstoles y los discípulos durante el primer siglo. Gente estaba dentro de ese reino, la iglesia. Considere los siguientes versículos. Vamos a leer Hechos capítulo 8 en el verso 12, lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 8 en el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Colosenses capítulo 1 en el verso 13 dice la palabra de Dios, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando usted y yo nos bautizamos, fuimos lavados, fuimos limpiados y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que dice allá Apocalipsis capítulo 1 en el verso 6 y 9. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Podemos ver otro pasaje que es muy interesante. Apocalipsis capítulo 1 en el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Imagínense, hermanos. Quiero que noten esto. Lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué cree que la Biblia es el único que debe ser usado? Bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 15? Este es un pasaje que usted lo debe de traer ya a la memoria, en la mente, memorizado. Dice ahí la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Está usted usando la palabra de verdad? ¿Está usted en el fundamento que es Cristo? Otro pasaje muy interesante para cada uno de nosotros es el que dice, allá en 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 16 al 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Cristo ha establecido es para el bien de cada uno de nosotros. Veamos cómo está traducido en otra versión. Lo que dice 2 de Timoteo 2:15, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Versión Dios habla hoy, que enseña correctamente el mensaje verdadero. La Biblia en lenguaje sencillo, que maneja con precisión la palabra de verdad, Biblia de las Américas. Sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios, versión castellana.
dividiendo bien la palabra de verdad, versión en inglés King James. Cualquier sea la versión que usted use, está claro que la palabra de Dios puede ser usada en una forma correcta y en una forma incorrecta también. Nadie niega que ambos en el Antiguo y el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Como leíamos allá en 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El problema viene cuando gente no sabe qué aplica a nosotros y qué no aplica a nosotros. Lo mismo le pueden contestar su pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Citando los 10 mandamientos, o darle una respuesta en parte citando a Juan 3:16 y decirle que todo lo que tiene que hacer es creer. Lo que necesita entender es que la ley de Moisés, junto a todas sus prácticas religiosas, fueron clavadas en la cruz. Como dice la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 2 en el verso 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo pienso, hermanos, y lo veo así. No soy el gran estudiador de la palabra de Dios, pero veo que dice que anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros, quitándola y clavándola en la cruz. Esto quiere decir que aquello tenía defecto, porque perfecto es Cristo. En el libro de Hebreos, hablando del nuevo pacto, la escritura dice en Hebreos 8:13. Note lo que dice ahí: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí vemos una gran verdad, una gran enseñanza en la palabra de Dios. Lo que ya está viejo, hay que hacer cambios. Aquí tenemos al escritor inspirado diciendo que cuando Dios ha dicho nuevo pacto, por consecuencia el primero se ha hecho viejo, y lo que fue viejo está próximo a desaparecer. Hermanos y amigos, necesitamos recordar que lo que fue clavado en la cruz fue la ley. Las acciones que acontecieron en el Antiguo Testamento no fueron clavados a la cruz. La actitud de Dios hacia el pecado no fue clavado en la cruz, fue la ley únicamente. Nosotros estudiamos y aprendemos muchísimo del Antiguo Testamento, pero no lo podemos usar como autoridad. No lo podemos usar para practicarlo. No lo podemos usar para prácticas religiosas hoy en día. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo porque usa correctamente la palabra de verdad. Punto número 7. ¿Por qué da una respuesta bíblica a la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Para poder dar una respuesta correcta a la pregunta más importante de una persona que puede dar necesitamos empezar por ver los casos de conversión que encontrados en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Comencemos por lo que el Señor dijo allá en Marcos capítulo 16. En el verso 15-16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo capítulo 28 en el verso 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro pasaje que encontramos también, hechos de conversión, fue allá en Hechos capítulo 2 en el verso 37 al 38. Hermanos, en este pasaje, por primera vez en la historia, nunca antes nadie había predicado el mensaje de salvación como lo predicó Pedro. Y dice así:
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como usted puede ver, amado hermano, ahora vemos un par de ejemplos de conversión del libro de los Hechos. Por falta de tiempo no vamos a ver todas las conversiones del libro de los Hechos, ya que todos pasaron por el mismo proceso. Imagínense, amados hermanos. Vamos a ver otro pasaje allá en Hechos capítulo 8, en el verso 36 al 37. Directamente mandaron a este hombre llamado Felipe a que fuera a parar aquel carro. Vaya a saber usted de qué tipo de carro habla la palabra de Dios, pero que sí le dijo: ve y para ese carro, porque necesita ese hombre que le expliques qué es la palabra, qué es el evangelio. Y note lo que dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco a aquella agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y así sucesivamente. Por falta, hermanos, de tiempo. Pero la gente siempre pregunta: ¿por qué es que cuando uno lee los ejemplos de conversión, todas tienen una respuesta diferente? Contestaremos a eso con un ejemplo rápido. Supongamos, hermanos y amigos, que yo les preguntara a alguno de ustedes hoy en esta tarde: ¿a cuántos kilómetros queda cierta ciudad? Y usted me dijera: a 100 kilómetros. Y yo empiezo a manejar hacia esa ciudad. Supongamos que después de 30 kilómetros, yo paro y le pregunto a otra persona la misma pregunta: ¿a cuántos kilómetros queda cierta ciudad? Su respuesta va a ser 70 kilómetros. Manejo otros 30 kilómetros y paro otra vez y pregunto lo mismo. Ahora la respuesta va a ser 40 kilómetros. ¿Por qué es que recibí 3 respuestas diferentes a la misma pregunta? Porque mi situación cambió cada vez. Dependiendo de mi situación, era la respuesta que recibía. Lo mismo con la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? La gente presente el día de Pentecostés había creído a Pedro, predicando a Cristo. Por lo tanto, Pedro no les estuvo que decir que creyeran, sino que se arrepintieran y que se bautizaran para perdón de pecados, y que iban a recibir el don del Espíritu Santo. En la conversión de Pablo vemos que él había creído y estaba penitente, señal que estaba arrepentido, y se le dijo que fuera bautizado para lavar sus pecados. Hermanos y amigos, el eunuco había creído, y cuando preguntó qué le impedía ser bautizado, él confesó su fe en Cristo Jesús, que él era el Hijo de Dios viviente, y fue bautizado. Diferentes respuestas, amados hermanos, a la misma pregunta, porque la situación en cada caso no era la misma. Pero lo que sí vemos es que todos tenían que creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser bautizados para el perdón de sus pecados, al igual que lo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Esa es una de las razones por la cual soy miembro de la Iglesia de Cristo, porque da una respuesta completa y bíblica a la pregunta más importante que una persona puede hacer. Punto número 7. Porque enseña que somos salvos por fe, pero no por solo las obras. Probablemente, hermanos, la doctrina más popular
de la mayoría de las denominaciones es que somos salvos solo por la fe. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por lo regular basan su idea en este pasaje. Note lo que dice ya Efesios 2. Efesios 2 del capítulo 2 en el verso 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con el que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es alguno de los pasajes que muchos grupos religiosos toman para confundir a la gente. Nadie se va a salvar por obras. Nosotros aceptamos ese versículo. Nadie niega que somos salvos por fe, pero ese versículo no dice que somos salvos únicamente por fe, ni tampoco que somos salvos solamente por obras. Veamos lo que las Escrituras dicen que nos salvan, la misericordia de Dios. Vamos a ir allá a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 en el verso 4 y 5 dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos, amados hermanos, que esa fue por la misericordia de Dios. Y ahora vemos otro pasaje, por la sangre de Cristo. Allá Romanos capítulo 5 en el verso 1 dice, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es cuando escuchamos que por la sangre de Cristo, usted y yo fuimos redimidos. Nuestras obras, Santiago habla de nuestras obras, habla de la fe. Note lo que dice capítulo 12 en el verso 24. Dice así la palabra de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así es que, amados hermanos, las obras y la fe tienen que ir agarraditas de las manos. Hechos capítulo 12 en el verso 40 nos dice la palabra de Dios que nosotros mismos, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les estaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo mismo podemos decir hoy en día, que necesitamos cuidarnos de esta perversa generación. Tanta maldad que hay en el mundo, diferentes países en conflicto, matándose unos con otros, pero cada uno de ellos tendrá su pago en aquel día final. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, nuestra confesión es muy importante. Muchos también le anulan la S allá a lo que es Primera de Pedro capítulo 3 en el verso 21 y dice que el bautismo no sirve para nada. Pero yo les animo, amados hermanos, que hay que leer bien la palabra de Dios para poder no comernos las letras, en especial en este pasaje. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, N-O-S, salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Efesios capítulo 5, en el verso 22, dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador
Él es el fundamento de cada uno de nosotros. Amados hermanos, la Biblia nos dice que en detalle qué es lo que nos salva, pero nunca dice que solo una cosa lo hace por sí misma. ¿Por qué acepta todos los pasajes bíblicos y no solamente unos cuantos? ¿Por qué la salvación está en la iglesia del Señor? El pasaje que leí ahorita, Efesios capítulo 5, en el verso 22 dice la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice la palabra de Dios que ningún otro hombre, no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que solo en Jesucristo Jesús. Solo en Él podemos ser salvos. En ningún ser humano vamos a poder ser salvos. Y por último, hermanos, yo estoy terminando con esto. Dice la palabra de Dios que debemos poner los ojos puestos en Jesús, aquel que es el autor y consumador de todas las cosas. Hoy en esta tarde, donde es tarde, donde es noche, yo les animo, si usted anda jugando de un lugar para otro y no ha encontrado la iglesia que Cristo estableció, la que Cristo fundó, déjame decirte algo. Cristo estableció una sola iglesia, no varias, no mormones, no católicos, no metodistas. Él fundó una sola iglesia. Y dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 20, dice, y por primera vez les llamaron cristianos. Y esa es la razón por la cual que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo da capítulo, versículo y libro. Le podemos ayudar a usted a ser miembro de la iglesia del Señor. La opción es suya. Pero ¿cómo sabemos su necesidad? No quiero terminar sin antes hacer la invitación. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 10, en el verso 32 al 33. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está allá en los cielos. Amados hermanos y amigos, y por último, dice la palabra de Dios allá en Santiago capítulo 5 del verso 16. Confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10 dice la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos y amigos, si usted está en necesidad hoy en esta tarde o en esta noche de ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado, podremos ayudarle. Y a mis amigos que me están escuchando, hoy es el momento de salvación. Más tarde no sabemos si podemos estar. A mis hermanos y hermanas, si han vivido una vida no agradable delante de los ojos de Dios, también podremos ayudarle. Busque la congregación más cercana o escríbanos en la caja del chat para darle una mejor referencia. Hay muchas iglesias de Cristo sobre la faz de la tierra y podremos asistirle, podremos ayudarle, pero solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es, terminando con este mensaje, escribe en la caja del chat. Póngase en contacto con nosotros. Mi correo electrónico es calderon711@gmail.com. Así es que no dude que Cristo le ama como nosotros también. Gracias por la atención. Que Dios me les bendiga.